Bueno, simplemente una pequeña charla, yo no soy especialista en esto ni nada, pero comentarle algunas curiosidades quizás de las relaciones que existen entre Borges y Joyce, o Joyce y Borges, como quieran llamar. En la primera hoja lo que hice es rescatar un párrafo del libro Ficciones de Borges, que apareció allá por los años 41, 42, en donde hay un cuento que se llama Pierre Menard. Me pareció muy representativo este cuento de Pierre Menard por lo que cuenta o lo que escribe Borges y asociarlo con la obra de Joyce. En realidad este cuento es, lo que hace Borges es crear un cuento a través de una pseudo necrológica o historia necrológica de un escritor francés que se llamaba Pierre Menard, que tenía una obra X que él llamaba la obra visible. La obra visible componían un montón de cosas. Entre ellas, que van detallando en el cuento, hay una que dice, un artículo, una de las obras que había escrito, es un artículo técnico sobre la posibilidad de enriquecer el ajedrez eliminando de los peones de la torre. Voy a achicar un poquito, perdón. Menard propone, recomienda, discute y acaba por rechazar esa innovación. Pierre Menard, autor del Quijote, Borges, Ficciones. ¿Por qué esta cita? Por dos causas. Primero, porque Borges cuando habla de Joyce, habla muy bien, habla muy mal, termina rechazándolo, después innovando. O sea, es un poquito lo que está escribiendo acá con Pierre Menard. Propone, recomienda, discute y acaba rechazando al autor. Y la segunda opción por la cual incluí este párrafo de Borges es porque Pierre Menard es un autor que lo único que hace es copiar ciertas partes de Quijote de Cervantes, una obra que se escribió aproximadamente en 1600, 1700. Disculpen, ahí voy a poner un poquito mejor. Una obra de 1600, 1700, pero que él escribe exactamente en este cuento Borges un párrafo o dos párrafos que son copia textual de lo que escribió Cervantes 300 años antes. Y uno lo mira y dice, pero qué una estupidez lo que está escribiendo, está copiando lo que hizo Cervantes. Pero el fundamento de esto, y lo que quiere explicar Borges, es que las palabras van cambiando día a día. ¿Por qué? Porque cambian por contexto, cambian por la historia, cambian por lo que va pasando día a día. Y lo que hoy se escribe, aunque sean las mismas palabras, son las mismas palabras que tuvieron una historia durante 300, 400 años. Me pareció muy significativo hablar de este tema porque realmente uno cuando lee a Joyce, lo lee una vez, lo lee dos veces, lo lee tres veces y siempre va encontrando cosas nuevas. O sea, el transcurso del tiempo que va pasando sobre la obra de Joyce, específicamente sobre el Ulises, nos parece o me parece que siempre va cambiando y siempre tiene un sentido nuevo. Y esto es un poquito lo que entiendo Borges quería reflejar en este cuento de Pierre Menard. Eh, lo recomiendo a quien no lo conozca, es un cuento muy simple. Una vez leí un comentario de un profesor de literatura donde decían, señores, a su clase, la semana que viene vamos a leer Pierre Menard de Borges. Por lo cual les recomiendo que todos los días lean Pierre Menard. Pierre Menard es un cuentito de 10, 12 hojas, ¿no? Lean Pierre Menard. Antes de venir a la clase, lean Pierre Menard. Cuando se van de la clase, lean Pierre Menard. Cuando vengan a dar el examen final, lean Pierre Menard. Y van a ver que siempre encuentran algo distinto. Bueno, esto es un poquito el inicio que me pareció representativo entre la obra de Borges y de Joyce. Y también coincide en un montón de temas, ¿no? Son dos autores que tienen una trayectoria de haber trabajado en todo lo que puede ser el ámbito o el espectro de las letras. Los dos fueron poetas, recuerden que bueno, hay un libro de Joyce que se llama Música de Cámara, y bueno, Borges tiene muchísima poesía, sobre todo en los 10 primeros años que él escribe, allá por los años 20. Los dos fueron traductores, Borges traduce mucho a Kafka, a los cuentos de Kafka y un montón de obras más. También Joyce traduce su propia obra, Joyce, una parte del Finnegan's Wake, que lo traduce al italiano. Los dos son políglotas, hablan diversos idiomas. En el caso de Joyce, noruego, alemán, francés, italiano. En el caso de Borges, inglés, francés, italiano, alemán también. Son profesores, son lectores, son narradores, son admiradores de Shakespeare. Y hay una última coincidencia en los dos quedan ciegos.
O sea, gente que amó tanto las letras, al final de su vida termina siendo ciego. La próxima pantallita lo que estoy mostrando es un poquito cómo llega Joyce a las manos de Borges y cómo se manifiesta todo ese movimiento literario que existe en los años 20 hasta los años 30. En principio, Joyce llega a las manos de Borges vía Ricardo Guiraldes. Ricardo Guiraldes es una persona, digamos así, podríamos decir tipo dandy, una persona de mucha plata, que viaja mucho, va mucho a Francia, recorre el mundo con su esposa Adeline, y conoce muchísimos autores. Conoce también todo el boom que aparece en los años 20 en París. Uno puede recordar la película de Woody Allen, Medianoche en París, y verá todos los autores que se daban una vueltita por esos bares. Y bueno, forma parte de ese movimiento, conoce mucha gente, Ricardo Guiraldes, y allá por el año 25, por ahí, le trae un ejemplar del Ulises a Borges. Bueno, en su momento Borges lo toma y en una charla que tienen entre ellos, aparentemente así fue que lo comentan, Ricardo Guiraldes le dice a Borges, ¿vos sabés inglés? Y Borges le dice, sí. En esas épocas la cultura, el arte, las letras, se manejaba todo en francés. Todo el mundo sabía francés, pero muy pocos sabían inglés. Entonces Guiraldes le da el Ulises a Borges en forma de chiste, le dice, bueno, traducite algo. Y es así que traduce las dos últimas páginas del Ulises, que es el diálogo final de Molly Bloom. Ricardo Guiraldes, más otros compañeros más, que forman lo que en esa época se llamaba el Grupo de Boedo. Un poquito para explicarles, había dos grupos de, digamos, artistas, de literatos, de escritores, que eran una especie de Boca River que existía en ese momento, o por lo menos lo que hoy leemos que existía en ese momento. Parte de ellos se estaba juntando en la calle Florida, algunos dicen que es el Bar Richmond, otros dicen que es Florida Garden, y ahí es donde se juntaba Ricardo Guiraldes, Borges y un par de gente más. Por otra parte, había un grupo de escritores que se juntaba en Boedo, San Juan y Boedo, en esa zona, que trabajaban con una editorial que se llamaba Claridad. ¿Qué diferencia había en estos dos grupos? Bueno, el grupo de Florida, decían que era una especie de chetos, que eran europeizantes, miraban Europa, miraban todo lo que pasaba allá. Y un grupo de Boedo, que era un grupo de gente, de escritores que miraban la realidad argentina, lo que pasaba en el día a día, en lo que pasaba en el barrio y demás. Ricardo Guiraldes, junto con Borges y otro grupo más, trabajan y publican en la revista Proa, que tiene dos ediciones. Una primera edición en los años 23-24 y una segunda edición en los años 25 y 26. Acá, como ejemplo, les voy a mostrar cómo era esa revista en aquellos años, una revista literaria, escrita por este grupo de gente que en realidad miraba más Europa, porque es una persona que había estado viviendo en Suiza 4 o 5 años, un año en España, había generado un grupo ultraísta de vanguardia, digamos, ¿no? Esta revista, que aparece en enero de 1925, Borges pone dos notas. Una es el Ulises de Joyce, que después lo voy a comentar rápidamente, es una especie de reseña sobre el libro de Ulises. Una segunda nota que es la traducción de la última hoja del Ulises. Es un poco lo que le comentaba, la traducción del diálogo de Molly Bloom en sus últimas dos hojitas. Entonces, Ricardo Guiraldes, ¿qué hace? Le trae el libro y le dice a Borges, bueno, traduciste un par de hojas, traduce esas dos hojas, la traducción, la verdad que en comentarios que he leído por todos lados, es una traducción que no es traducción, sino que es una traducción que está agregando un montón de cosas, es como una especie de agregados y quitados de la obra original. Se saca y pone Borges una especie de dos hojas de traducción medias borgianas, porque en realidad refleja lo que dice Joyce en las últimas dos hojas del Ulises, pero también refleja un montón de cosas que le agrega a Borges porque se le ocurren que queda mejor. Digamos que la figura de Borges es algo así, ¿no? Algo irónica, le gusta poner, sacar y dejar como a él le gustan las cosas. Bueno, todos grupos, que un poco para comentarles,
Está figurando también, ya un poquito más adelante, Roberto Art. Roberto Art es un periodista que trabaja mucho el barrio, mucho la calle, mucho la lectura de lo que pasa en el día a día en la Argentina, y edita varios libros en esta editorial Claridad, que era dirigida por la gente del Grupo de Boedo. Destaco que Roberto Art también fue secretario de Ricardo Guairaldes. Ricardo Guairaldes en aquellas épocas era una persona importante, había ganado varios premios con Don Segundo Sombra, que es su principal obra, pero bueno, tiene un montón de libros más, como Jamaica, que es un detalle del país de Jamaica, cuando él vivió un par de años ahí. Bueno, ¿qué hace Roberto Art? Publica su obra en esta editorial Claridad. Algunos libros lo deben de conocer, Los Siete Locos es el más famoso, pero bueno, la continuación de Los Siete Locos es el Lanzallamas. Y como existía esta pica entre los dos, en el prólogo del Lanzallamas, me voy a permitir leerle un par de líneas que pone Roberto Art, donde en realidad está discutiendo con el grupo de Florida, con el grupo de Borges, como diciéndole, ustedes que se creen tanto porque son traductores, porque saben de Europa y demás, y bueno, nosotros vivimos acá en la Argentina y queremos fortalecer nuestra literatura. Le voy a leer lo que dice en un pequeño párrafo de los lanzallamas del prólogo. Roberto Art, como contestando a este movimiento literario, en el prólogo dice, variando, otras personas se escandalizan de la brutalidad con que expreso ciertas situaciones perfectamente naturales a las relaciones entre ambos sexos. Después, estas mismas columnas de la sociedad me han hablado de James Joyce, poniendo los ojos en blanco. Ello provenía del deleite espiritual que les ocasionaba cierto personaje del Ulises. O sea, lo toma un cierto personaje. Un señor que se desayuna más o menos aromáticamente aspirando con la nariz, en un inodoro, el hedor de los excrementos que ha defecado un minuto antes. Pero James Joyce es inglés. James Joyce no ha sido traducido al castellano y es de buen gusto llenarse la boca hablando de él. El día que James Joyce esté al alcance de todos, los bolsillos, las columnas de la sociedad se inventarán un nuevo ídolo, a quien no leerán sino media docena de iniciados. En realidad, uno no sabe qué pensar de la gente, si son idiotas en serio o si se toman a pecho la burda comedia que representan en todas las horas de sus días y sus noches. ¿Qué estaba diciendo acá un poquito de Roberto Arlt? Nos están criticando a nosotros porque hablamos del barrio, hablamos con un léxico más común y demás, sin embargo están leyendo un libro de un escritor, lo llama inglés, pero es irlandés, donde habla del olor del inodoro, de lo que está haciendo en el baño y demás. O sea, un poco como generando esa pica que existía entre ellos. Bueno, siguiendo un poquito más adelante, Joyce escribe muchas veces, Borges escribe muchas veces sobre Joyce. Aclaro un poquito que Borges fue una persona que se dedicó a las letras en todos los ámbitos. O sea, fue director de revistas de suplementos culturales como el Diario Crítica. Acuérdense que el Diario Crítica en aquella época era similar al Crónica de hoy. Sin embargo, la revista literaria por varios años fue dirigida por Borges. Trabajó también para la Biblioteca Nacional, escribiendo en los anales de la Biblioteca Nacional. Trabajó en la revista Proa, como dijimos. Trabajó también como reseñista, biógrafo en la revista Sur, que fue dirigida y creada por Vittorio Campo. Trabajó también en millones de lugares, por ejemplo en la revista El Hogar. La revista El Hogar era una revista parecida a Para Ti, o ese tipo de revistas de aquella época, donde él manejaba una sección cultural. Se dedicaba principalmente a hacer biografías sintéticas de escritores, de reseñas de libros y demás. Y bueno, uno puede encontrar, hoy en día está publicado en internet, en todos lados, las distintas reseñas y obras, o pequeñas cosas que hizo Borges en su tarea de reseñador, biógrafo, traductor y demás. Entre ellas, bueno, está el Ulises de Joyce, que surge de una especie de reseña del libro de Joyce que hizo en el año 1925, que apareció en esa revista Pro, donde también está la traducción de la última hoja del Ulises. En esta revista Proa habla o hace una reseña de Ulises. La verdad que es una reseña
bastante sintética, pero la empieza diciendo con dos o tres palabritas que resuenan un poco a quién era él, ¿no? Empieza que es el primer aventurero que leyó el Ulises de Joyce. Después de decir que es el primer aventurero que leyó el Ulises de Joyce, dice que no lo leyó entero, sino que lo fue leyendo de apartes. O sea, un poco lo que había comentado al inicio. Primero te dice que es una tal cosa muy buena, tal cosa muy mala, y después empieza a rechazarla. Dice, soy el primer aventurero hispánico que ha arribado al libro de Joyce. O sea, que fue el primero que lo leyó. Como comenté, le llega a sus manos vía Ricardo Guiralde, que le da el libro y le dijo, bueno, hacete una traducción de esto. Después comenta que confiesa no haber desbrozado las 700 páginas que lo integran. Confieso haberlo practicado solamente a retazos, y sin embargo, sé lo que es con esa aventura y legítima certidumbre que hay en nosotros al afirmar nuestro conocimiento de la ciudad, sin adjudicarnos por ello la intimidad de cuantas calles incluye. Hace una reseña, le da muy buenos comentarios a Joyce y simultáneamente le dice, no sé para qué hizo todo esto porque realmente me es muy difícil leerlo. Leo algunas partes y muy pocas. ¿Viste? En otro párrafo de esta reseña menciona su pluma innumerable ejerce todas las figuras retóricas. O sea, si bien no lo leyó entero, pero sabe que están en el libro de Joyce todas las figuras retóricas. Bueno, como venimos hablando a quienes participamos de los cursos de Silvia de Joyce, sabemos que cada capítulo del Ulises te está presentando una forma distinta de escribir, una forma distinta de expresarse. Un juego de palabras que cambia capítulo a capítulo y que forma una forma retórica distinta. O sea, Borges no lo leyó entero, pero sí sabe que existen un montón de formas o figuras retóricas. Continúa diciendo, cada episodio es exaltación de un artimaño particular, y su vocabulario es privativo. Uno está escrito en silogismo, otro en indagaciones, otros en respuestas, otro en secuencias narrativas, y en dos está el monólogo callado, que es una forma inédita y por el que oímos pensar prolijamente a sus héroes. Ya, vuelvo otra vez a lo que digo, no lo leyó, o dice no lo leyó, lo leí en parte, pero rescata todo el monólogo interior que es el gran cambio de la literatura en el siglo XX, ese monólogo interior, un poco de lo que habló Nicela la reunión pasada, esa expresión que está en la cabeza de los personajes o de los héroes que está creando que solo Joyce lo hizo. O sea, ¿qué rescato de esto? Rescato que Borges no lo lee, pero sin embargo se da cuenta que es una gran obra, se da cuenta de todo lo que venimos pensando, que está todo inmerso en ese libro de Ulises de lo que puede ser la literatura, todos los estilos, todos los estereotipos y todo lo demás. ¿Y cómo termina el artículo? Con un dicho de Lope de Vega acerca de Góngora. Dice Borges, sea lo que fuere, yo he de estimar y amar el divino ingenio de este caballero, mencionando a Joyce, tomando de él lo que entendiere con humildad y admirando con veneración lo que no alcanzara a entender. O sea, lo que no alcanzara a entender. O sea, reconoce que es un genio Joyce y que tiene que seguir leyendo para poder entenderlo. Bueno, los otros escritos que están es la última hoja del Ulises. Si quieren leerlo y lo quieren comparar con las otras ediciones, se darán cuenta de los agregados que hace Borges a esa traducción. Después en la revista Hogar, que es la revista que yo asimilaba o se asimila a la revista Para Ti, una revista de moda y demás, donde él escribe también un par de notas, hace una síntesis biográfica de Joyce, donde bueno, va comentando los distintos trabajos que hizo, dónde nació, que era hijo de un recaudador de impuestos, ese tipo de cosas. Pero termina en la nota biográfica con esta frase que me pareció importante. Joyce ahora vive en París con su mujer y sus dos hijos. Siempre va con los tres a la ópera. Es muy alegre y muy conversador. Está ciego. O sea, en el año 1937 ya Borges, que su futuro sería estar ciego, está viendo quién era Joyce, qué era lo que hacía Joyce, y sobre todo la musicalidad que tenía Joyce, porque también le gustaba muchísimo la ópera. Otra cosa que publicó fue el último libro de Joyce, esto está relacionado con el Phineas Gage.
No dice mucho sobre eso, sin embargo, solamente dice que es un libro que está creado, o sea, las dos notas siguientes, o sea, el último libro de Joyce y los neologismos, se relacionan con el Finnegan's Wake. Finnegan's Wake, que es un libro que, bueno, en su momento se llamaba Working in Progress, o Trabajo en Progreso. Era un libro que confluía un lenguaje especial, un lenguaje creado en distintas uniones de palabras y en uniones de palabras de traducciones de distintos países o de distintos idiomas. Estos eran los neologismos, lo que hace casi inintengible lo que es el Finnegan Wake. Pero bueno, él lo lee, dice que esto no se puede leer mucho, y en estas dos notas dice que es indiscutible que Joyce es uno de los primeros escritores de nuestro tiempo. Verbalmente es quizás primero. En el Ulises hay sentencias, hay párrafos que no son inferiores a los más ilustres de Shakespeare o de Sir Thomas. Finnegan's Wake es un acontecimiento de retruécanos, cometidos en un inglés onírico y que es difícil no de calificar de frustrados e incompetentes. Ya, da una opinión como diciendo, esto es medio inteligible, pero hay que hacerlo también. Hay que crear este nuevo lenguaje, estos nuevos neologismos. Bueno, otra cosa que escribe en la revista Sur, escribe fragmentos sobre Joyce, saca un par de notas de lo que prácticamente ya he comentado en las notas anteriores, y finalmente saca en los Anales de Buenos Aires, que era una revista literaria que aparecía en la Biblioteca Nacional, donde fue posteriormente director, un par de notas sobre el Ulises en español. Esto está relacionado porque en el año 1945, Sala Subirat es el primer, digamos, traductor al español, al castellano, que se conoce del Ulises. Sala Subirat, bueno, se hace famoso porque era un simple vendedor de seguros o ese tipo de actividad, pero dedica cada día de su vida, o de 815 días, como dice él, a traducir una hoja del Ulises. Y es así que, bueno, es una de las primeras traducciones al español que existe. No le gusta mucho la traducción, pero tampoco, también lo justifica, porque gran parte del Ulises está escrito en un inglés que es solamente reconocible para los ingleses, los irlandeses o para los que saben bien ese idioma. Traducirlo al español, que es un idioma latino, es un poco complicado y hay muchas palabras que no se pueden traducir. Bueno, pero hace un par de comentarios sobre esa traducción. No son muchos, pero no son muy buenos tampoco, ¿no? Dice, no soy de aquellos que piensan que místicamente prejuzgan que toda traducción es inferior al original. Es que pensaba de las traducciones. Las traducciones son una obra más, en realidad. Puede ser inferior o superior al original, porque la traducción tiene la propia ímpetu, la propia identidad de quien lo está traduciendo. El borrador 9 es inferior al borrador H, ya que no puede haber sino borradores. El concepto de definitivo no corresponde sino a la superstición o al cansancio. O sea, ya cuando estás traduciendo, cuando estás escribiendo, siempre cambia todo, ¿no? Siempre va a haber algo que no es lo mismo de la traducción original. Bueno, finalmente hace un prólogo a Los Conjurados donde también menciona a Joyce. Un poco lo que he tratado de transmitir es que Borges en varias oportunidades lee a Joyce, creo que lo lee en detenimiento, después dice que no lo lee, y lo lee, pero realmente entiendo que él lo admiraba a Joyce. Es así que, bueno, en el año 1960 da una conferencia sobre Joyce. Entonces se pone un poquito más profundo en lo que es Joyce. Quizás ustedes ya pueden rescatar, está en YouTube esta conferencia, está dada en la Universidad de La Plata. Tiene algunos conceptos que son muy, muy importantes. Primero hace un pequeño, una pequeña trayectoria de la obra de Joyce, largando por su poesía, música de cámara, siguiendo por los cuentos de Tobrineses. Toca también lo que es el retrato de un artista adolescente, para llegar al Ulises. Y él dice, cuando lean el Ulises también lean los anteriores, porque cada uno de los anteriores es parte del Ulises. Cada una de sus obras anteriores, de sus cuentos, forman parte del Ulises. ¿Y qué está poniendo también en énfasis en esa conferencia? En mi opinión, dos cositas que resalto, ¿no? Primero, que Joyce
era un estudioso de la literatura francesa. Como habíamos dicho, un poquito la cultura francesa dominaba todo ese tiempo, toda la década del 20, generalmente. Y los franceses tenían dos corrientes, que eran los naturalistas y los simbolistas. Los naturalistas, como dice Borges, son los que le sacaban una tajada a la vida, eran los que describían una tajada de la vida, una parte de la vida. Y esto era un poco más que nada un realismo, ¿no? Un naturalismo. Y Joyce era un estudioso. Y uno cuando ve el Ulises se da cuenta de todas las cosas que realmente son una tajada de la vida. Hay párrafos, hay citas, sentencias, donde son pedazos de vida que a uno le pasa continuamente, que no se contaban periódicamente en la literatura. Pero también hay un simbolismo, los simbolistas franceses eran un poco opositores a los naturalistas, que eran los realistas, y los simbolistas que eran los que manejaban todas con sugestión, sugerían algo, un poco en metáfora de lo que decían, decían algo no diciendo lo que era en la realidad, sino con una metáfora, con una descripción de lo que podía ser eso. Joyce tiene muchísimo en el Ulises del simbolismo también, evidentemente. El, las dos cosas, el naturalismo y el simbolismo, son expresados en cada parte del Ulises. Me refiero al Ulises, pero creo que también está en toda la obra anterior, sobre todo en los cuentos de dublineses. En esta conferencia también dice algo que me pareció bastante importante. ¿Qué es lo que cuenta Joyce en el Ulises? Simplemente un día de un tipo común. Un tipo común que desde las 8 de la mañana hasta, no sé, 2, 3 de la mañana, se la pasa paseando, viviendo, y sobre todo nos está diciendo qué es lo que le pasa por la cabeza en cada momento. Se está contándonos qué es lo que está pensando. Él va caminando, va actuando, va pasando su día y nos va contando qué está haciendo en su cabeza, qué monólogo tiene en su cabeza. Tanto, bueno, lo digo para Leopold Bloom, tanto como Stiller. ¿Y qué pasa? Es un solo día, nada más que un día. Pero ¿qué pasa? Para leerlo necesitamos años, años y años. O sea, un solo día nos representa para todos los que queremos entender Ulises un esfuerzo de tiempo bastante importante. Y quizás no lo terminemos nunca de entender, porque seguiremos años y años y seguiremos pensando qué es lo que está escribiendo Joyce ahí. O sea, ¿qué dice en esta conferencia? Algo simple lo que dice Joyce. Contó la vida de una persona que tiene un montón de problemas, que tiene algún problema con su esposa, que sabe que la va a traicionar o la va a engañar, y que tiene un problema con su madre, con sus padres, con sus amigos y demás. Pero bueno, es nada más que un día. Nosotros vamos a estar años y años leyendo un solo día de una persona en la vida, ¿no? Bueno, un poco después, 50 años después, porque da una entrevista en la revista Referente, es una revista literaria del año 1981, donde, bueno, sigue con sus conceptos de que la literatura de Joyce es caótica, pero aparte de ser caótica es verbal y es poética. Quizás en algún momento está diciendo en esta entrevista que Joyce tendría que haberse dedicado a la poesía y no a narrar o a la literatura. ¿Por qué? Porque es todo verbal, todo se entiende, pero aparte de eso es caótica. Es una entrevista muy corta, no lo conozco yo a este periodista, pero bueno, está disponible en todos los lugares. Después ahí se pueden encontrar las charlas que tenía Borges y Bioy Casares. Ellos se juntaban por ahí en los jueves, teóricamente, en la casa de Bioy Casares, iban a cenar y todo lo que charlaban entre ellos sobre literatura y un montón de cosas más quedó después plasmado en un libro que dice, se llama Borges por Bioy, donde Bioy Casares lo llevaba a su casa, que vivía cerca de la Plaza San Martín, a Borges, lo dejaba y se volvía a la casa y empezaba a escribir como una especie de diario de lo que habían charlado en cada una de las cenas que tenían los jueves por la noche. Ahí, bueno, hay varias veces que se pregunta qué pasa con Joyce, donde normalmente Bioy Casares le dijo que Joyce era el tipo más importante o el escritor más importante del siglo XX. O sea, Bioy Casares también era un admirador de Joyce. Bueno, finalmente, 2 o 3 líneas. Hay una nota de cómo lo conoce Saer a
a Borges, y es a través de una conferencia que da en el año 66 Borges en la municipalidad de Santa Fe, donde se acerca y le hace una especie de entrevista y le empieza a comentar quién era Joyce, y es ahí donde le pica a Saer leer a Joyce. Saer lee a Joyce, hay un cuento muy lindo que se llama Sombras sobre un vidrio esmerilado, donde, bueno, el personaje casualmente se llama Leopold, el cuento es de Saer, ¿no? Casualmente se llama el protagonista Leopoldo, casualmente come un riñoncito, y bueno, Saer aprende el Ulises de esa conferencia, donde él es un simple estudiante y le hace un par de preguntas a Borges, y Borges le va comentando todo esto que un poco charlé anteriormente, la capacidad de Joyce para escribir y demás. Ese cuento tiene parte de Joyce, tiene parte también de Alfonsín Storni. En el medio del cuento uno va descubriendo que la protagonista va escribiendo un poema, y ese poema está escrito de la misma manera que escribía Alfonsín Storni. Y cuando uno lee el cuento en detalle, se da cuenta que atrás también del cuento hay cierta literatura o hay cierta forma de escribir de Marcel Proust. Hay esos detalles y demás cosas que hace Saer que se las copia a Proust. Se hace un cuento con Joyce, con Alfonsín Storni y con Marcel Proust. Si lo leen en detalle, o quizá leyéndole 3 o 4 veces, se darán cuenta que atrás de todo ese cuento hay poesía de Alfonsín Storni, hay un Leopoldo Bloom que se parece bastante al del Ulises, y hay una redacción muy parecida a lo que hace Marcel Proust. Eso es un poquito lo que quería comentar sobre Saer. Y como dije, bueno, Borges también escribió poesía, y en la poesía que escribió hay una que se llama James Joyce, bueno, ahora la estoy poniendo en pantalla, no sé si la pueden ver, donde es una muy linda poesía, que habla un poquito de quién era James Joyce. La idea se las leo rápidamente. En un día del hombre están los días, del tiempo, desde aquel inconcebible día inicial del tiempo en que un terrible Dios precipitó los días y agonías, hasta aquel otro en que el ubicuario río del tiempo terrenal torne a su fuente. ¿Qué es lo eterno y se apague en el presente? El futuro, el ayer, lo que ahora es mío. Entre el alba y la noche está la historia, universal. Desde la noche veo a mis pies los caminos del hebreo. Cartago aniquilada, infierno y gloria. Dame, Señor, coraje y alegría para escalarla la cumbre de este día. Hay otra poesía un poquito más larga, se llama Invocación a Joyce, que la hace en el año 1969 de Borges, donde no lo voy a leer porque es un poco larga, pero hay 2 cosas que son importantes. El destierro. Acuérdense que Joyce se va de Dublín y escribe toda su obra fuera de Dublín. Ese destierro, ese exilio que también está en su obra de teatro. Y también todo lo que es el rescate de Joyce a Dante, a Virgilio, a todo lo demás. Todo esto está un poquito en lo que ves un escritor, por lo cual Borges invoca a Joyce para escribir esta poesía. Bueno, quise hacer un resumen. Mi intención es simplemente decirle que Joyce estuvo muy presente en toda la literatura de Borges. Como estuvieron muchísimos autores, creo que es uno de los principales lectores argentinos, y todo está entrelazado entre medio de sus cuentos, de sus poesías. Hay un cuento muy lindo de Borges que se llama La muerte y la brújula, quizá lo conozcas, también está en ficciones, donde casualmente se llama Black Finnegan, es el principal detective de ese cuento. Finnegan en honor al último libro de Joyce. Bueno, no sé si fui aburrido, quería comentarles esto. Si quieren hacer alguna pregunta, soy un amante de Borges porque todos los días encuentro algo nuevo. Creo que Pierre Menard es un cuento que uno siempre tiene que tenerlo en cuenta, porque cada vez que uno lee algo, no Pierre Menard, cualquier libro, cuando lo leo hoy y lo leo mañana me voy a dar cuenta que hay un contexto económico en este país, sobre todo,
cultural y demás, que me está agregando cosas a las palabras, que son las mismas palabras que se escribieron ayer, antes de ayer, o hace 300 años. Pero esas palabras ya tienen otro significado y tienen otro contexto, otro contenido. Tienen otra cosa adentro que me hace pensar que lo que estoy leyendo hoy es distinto de lo que leí ayer o lo que leí hace 300 años. Bueno, no sé. Muchas gracias, Guillermo, muy interesante. Y sí, es como uno nunca entra al mismo río dos veces, ¿no? Siempre es un río diferente y siempre van a ser lecturas diferentes, ¿no? Por más que uno lea el Ulises varias veces, siempre va a encontrar algo nuevo, algo que parecía no estar ahí antes. Preguntas, por favor, a Guillermo sobre todo lo que mencionó de Borges. ¿Preguntas? ¿Nadie? Más que preguntas si quiere alguien agregar algo. Ustedes saben mucho más que yo de todo esto, quizás alguien sea amante también de Borges y de Joyce y tenga muchas cosas para comentar. Sí, yo hay dos cuentos que mencionaste que voy a leer en castellano, el de Pierre Menard, desde luego, y este último cuento también que comentaste de Saer, los quiero leer para ver todo eso que mencionaste, ¿no? Y el cuento de Saer tiene muchísimas cosas adentro que uno no se da cuenta, uno lo va a leer una vez, no sé si alguien lo habrá leído, veo que alguien sí lo leyó porque lo conozco. Andrea, contanos tu experiencia, Andrea, con ese cuento. Te digo la verdad, no recuerdo mucho, recuerdo la estructura del cuento, pero y alguna vez oí alguna asociación entre Saer y Joyce y yo no sé por qué ese cuento lo relaciono más o sea, lo relaciono con un cuento de Marco de Nevi que es Ceremonia Secreta. No, es una asociación, lo tendría que releer para volver a ver el tema con Joyce. No me acordaba, por ejemplo, que el personaje se llamaba, me imagino quién es el hombre que está en disputa, se llamaba... Leopoldo. Claro, no, evidentemente cuando lo leí no lo relacioné. Yo pensaba, estaba un poquito intrigada con el tema porque bueno, yo soy re fanática de Saer, además de Borges, es como el que viene después, ¿no? Y yo veo un algo, no un paralelo completo, pero veo un algo comparable en glosa. No sé si glosa de Saer, que es un relato son 40 cuadras o no sé, o 28 cuadras, una serie de cuadras que caminan dos personajes. Las personas van hablando entre ellas, ¿no? Claro, Sí, viste, van caminando y hablando y es el cuento, o el sí, libro, ¿no? y en realidad, claro, en realidad, bueno, caminan estas cuadras juntos y va cada uno en lo suyo. Yo veo bastante paralelismo entre la relación bueno, el matemático y Leto, que son los dos personajes de glosa, y, y- y la relación entre Bloom y Stephen. Pero bueno, no tengo mucho más para agregar en ese sentido. Hay otro cuento de Saer que ahora no me voy a acordar cómo se llama porque nunca me acuerdo cómo se llama, que habla de Helena de Troya, que bueno, por ahí podría tener alguna relación con el Ulises, pero de nuevo, cuando los leí, no los leí pensando en el Ulises, así que debería verlos. Sí, en cambio, el de Glosa... Hay que releer, hay que volver a leer todo otra vez, Andrea. Sí, hay que releerse. Totalmente, para encontrar las coincidencias, ¿no? Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta o comentario que le quieran hacer a Guillermo? ¿No? Sí, yo, Silvia. Sí, Silvina, decime. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? A todos. ¿Cómo estás? Bien, bien. No, simplemente quería comentar, lo puse ahí en el chat, que justo en febrero estuve en San Antonio de Areco y bueno, no pude entrar al Museo de Ricardo Buiraldes porque estaba Por la cerrado, pandemia. lo están restaurando, no me acuerdo bien qué le están ¿No haciendo. era por la pandemia que no pudiste entrar? Puede ser, no me acuerdo, pero algo sí. estaban restaurando también. Y bueno, y el guía comentó que adentro del museo hay un ejemplar del Ulises de Joyce, que yo creo que te escribí, Silvia, comentándotelo, y que bueno, que era uno de los primeros ejemplares que había llegado al país. Lo había anotado acá porque había rescatado un poco el tema y bueno, no lo comenté. Ricardo Buiraldes era muy amigo cuando fue a Francia de Valéry, ahora voy a buscar el nombre exacto,
uno se llama Auguste Morel, y Valéry, no me acuerdo exactamente el apellido, y Stuart Gilbert, que es el que hace esa guía orientativa del Ulises, que se ponen la tarea de traducir el Ulises al francés. Entre los aportes que hay, porque se necesitaba plata para poder traducirlo, están los aportes de Ricardo Guiraldes y Adelina del Garril, que era la esposa de Ricardo Guiraldes. Exactamente. Cuando lo terminan, hay 25 ejemplares que son, digamos, ejemplares VIP, digamos, como especiales. O sea, hay una tirada de 100 ejemplares, pero hay 25 que son especiales, de los cuales están dedicados a toda esta gente que puso plata para que se pudiera emitir o editar en francés esta traducción, ¿no? Entre ellos, uno de los ejemplares, el que llega a Argentina, creo que llega en el año 1930, y se lo dan a Adelina del Carril. Ricardo Guiraldes se había muerto ya en el año 27, y es el que figura en el Museo de San Antonio de Areco, que es con la dedicatoria de Valéry, que es el traductor Morel, a Adeline del Carril, que era la viuda de Ricardo Guiraldes. Sí, es una nota que si quieren rescatarla en YouTube, está en La Nación, se lee en La Nación con todos estos detalles que les estoy comentando. Y está muy lindo de verlo porque en los antecedentes aparentemente no había fondos en muchos lugares para poder imprimir o poder editar este tipo de libros, y había gente que tenía plata que donaba o aportaba para que salieran a la calle. En compensación le daban algún ejemplar, supongo yo que sea un ejemplar firmado con algún tipo de hoja distinta o ese tipo de cosas. Pero bueno, sí, ese es el que está ahora en el Museo de Ricardo Guiraldes en San Antonio de Areco. Y el origen es, un poco otra vez el origen que había comentado de por qué llegó Ulises a Borges, y es por esta amistad en Ricardo Guiraldes. Ricardo Guiraldes, que es un autor muy famoso en aquella época, aparte se vuelve famoso porque se muere joven, una especie de cáncer o algo de eso. Pero bueno, hoy siempre recuerda, o todo el mundo conoce Don Segundo Sombra, no sé si alguno lo habrá leído, pero era un autor muy famoso en aquella época, ¿no? Y bueno, una persona de plata con campos en San Antonio de Areco. Donde está el museo creo que es parte de la estancia donde él vivía, que aparte vivía en La Recoleta, en un departamento bastante grande. O sea, gente digamos, de plata de aquella época, que se dedicaba a pasear, a jugar, a hablar en francés, y en el caso de Ricardo Guiraldes a escribir. Buenísimo, así que podemos ir a San Antonio de Areco a visitar el Ulises en su primera traducción al francés, ¿no?